RTVC Noticias del Mediodía. Último minuto. RTVC Noticias. Feliz tarde, inicia RTVC Noticias con un hecho del momento en Europa. Mucha atención. Una explosión en un edificio en París dejó 4 personas heridas y un incendio que consume el lugar a esta hora. Lo que estamos viendo son imágenes de apenas minutos donde se ve las espesas columnas de humo que se levantan sobre el famoso Panteón. Las autoridades evacuaron edificios cercanos. Se desconoce la causa de la emergencia. Por lo pronto vamos con nuestros titulares. Para la Fiscalía General de la Nación es claro que en los resultados de la necropsia fueron positivos para suicidio. Fiscalía reveló el resultado de los estudios de medicina legal al cuerpo del coronel Dávila. La vicefiscal y expertos forenses mostraron imágenes de los análisis que les permitieron concluir que fue un suicidio. Evidencias en el cuerpo del oficial entre las claves. Impresionante incendio en el Parque Isla Salamanca tiene a Barranquilla bajo una densa nube de humo. En minutos les contamos detalles de la situación. En Medellín, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca y Tolima también hay incendios activos. Gestión del Riesgo informó la estrategia para controlarlos. RTVC Noticias con la comunidad del suroriente de Santander instalaron un puente militar que funcionará mientras reconstruyen el que unía a Málaga con Concepción, arrasado hace 2 meses por una creciente. A última hora se salvó la reforma al Código Electoral. Les contamos en qué estado quedaron los otros proyectos al cierre de la agenda legislativa del primer semestre. Más noticias de las regiones. Capturan a los supuestos responsables de quemar maquinaria la semana pasada en Buenaventura. En Bogotá, descuartizado y en bolsas, apareció el cuerpo de un hombre. Ya son 29 casos en este año. Noticias del mundo. Últimas horas de oxígeno para los 5 pasajeros del submarino que se perdió en el fondo del mar cuando iba a ver el naufragio del Titanic. 411.000 millones de dólares costaría la reconstrucción de Ucrania. En Londres, las potencias discuten cómo conseguir esos recursos. En deportes, esta noche se juega el partido de ida de la final del fútbol colombiano. Nacional y Millonarios sueñan con una nueva estrella. Esperen oportunidades laborales para egresados del SENA. Están disponibles 20.000 vacantes en todo el país. Buenas tardes. Después de 12 días de la muerte del coronel Dávila, la Fiscalía informó el resultado de los análisis forenses del cuerpo. Cerca de 25 personas estuvieron involucradas en la investigación y los análisis científicos permitieron concluir que el oficial de la policía se suicidó. Lisa Díaz, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Buenas tardes, Carlos. El informe de medicina legal incluye entrevistas, más de 90 fotografías de detalle, análisis de expertos y exámenes toxicológicos que en conjunto revelan que el cuerpo del coronel Oscar Dávila no tenía signos de riña, lucha o indefensión y que solo tendría una herida en la cabeza. Por eso concluyen que su muerte es un suicidio. Además, aseguraron que el coronel estaba tomando medicamentos utilizados para la ansiedad y el estrés. Los análisis determinaron que el cuerpo del coronel Oscar Dávila tenía una herida de bala en la cabeza que siguió una trayectoria de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. Es una herida de 4 por 2,8 centímetros. ¿Qué características va a tener? Ese es el orificio de entrada. Y ese orificio de entrada es irregular porque el arma estaba puesta a contacto, con todas las características propias de un suicidio. Además, en la inspección del cuerpo, también verificaron las prendas y encontraron que las salpicaduras de sangre en la mano derecha del coronel son una muestra que tenía el arma empuñada. Este cuerpo no tenía ningún signo de riña, lucha, sujeción o indefensión. Medicina Legal reveló que el coronel había consumido un medicamento llamado alprazolam. Es un medicamento derivado de los benzodiazepinas que tiene un efecto principalmente ansiolítico. O sea, esta persona pues estaba tomando este medicamento seguramente por el cuadro de ansiedad y seguramente que ayuda también a dormir un poco. En la verificación del vehículo en el que fue encontrado el coronel Dávila, la Fiscalía logró evidenciar la trayectoria del proyectil. Es de un único proyectil. Ese informe pericial de necropsia vamos a hacer la correlación de la trayectoria anatómica con relación a las evidencias físicas documentadas en el vehículo. Por eso, la conclusión de la vicefiscal es contundente. Por lo tanto, para la Fiscalía General de la Nación, este caso está resuelto
y los fiscales a cargo de este caso, con autonomía e independencia, muy seguramente cerrarán el caso. Gracias a las investigaciones, la Fiscalía logró trazar una línea de tiempo de los últimos minutos de vida del coronel Dávila. Así reconstruyeron lo sucedido. El propósito de la línea de tiempo era determinar las circunstancias de la muerte y saber si hubo un tercero involucrado en la muerte del uniformado. 5:53 p.m. El coronel sale de donde un familiar. De ese sitio sale a las 17:53, fijado en video, en donde se observa salir vivo el teniente coronel hacia el lugar de su residencia. 6:10 p.m. Camioneta pasa por Corferias. En esos 18:10 minutos se tiene como antecedente de línea de tiempo que llamó a su esposa para informarle que iba hacia su casa. 6:13 p.m. Coronel llama a periodista. Que pues obviamente eso públicamente se ha manifestado y quedó registrado a las 18:13 minutos. 6:16 p.m. El conductor del coronel entra y sale de una tienda. 18:16 minutos, la camioneta se estaciona en su lugar de disposición final, que es en el lugar donde la Fiscalía General de la Nación aborda el caso con sus expertos. 18:16, el conductor se baja de la camioneta hacia una tienda. 6:18 p.m. Hora del suicidio del coronel. 18:18, se observa al conductor llegar al vehículo, abrir la puerta y momentos o instantes en que sucede eso, relata el conductor que el teniente coronel se dispara. La vicefiscal Marta Mancera aseguró que el conductor deberá explicar en medio de una investigación disciplinaria por qué abandonó el arma, pero aclaró que no existe responsabilidad penal. También confirmó que para la fecha de los hechos, es decir, el 9 de junio, la Fiscalía no había llamado o citado al coronel Dávila en el caso de Laura Sarabia. Carlos y Carolina, sigan ustedes con más noticias. Un incendio en el Parque Isla Salamanca afecta a los habitantes de Barranquilla. Organismos de gestión del riesgo del Magdalena y el Atlántico trabajan a toda marcha para controlar la emergencia. Zainia Gámez, buenas tardes. Carolina, muy buenas tardes. Los saludo desde el Gran Malecón de la Avenida del Río, aquí en la ciudad de Barranquilla. Al fondo se logra ver el Parque Isla Salamanca. Este voraz incendio forestal está afectando a los habitantes de la ciudad de Barranquilla, en especial los que están aledaños a este sector del río, es decir, los de la zona franca y portuaria, al igual que el centro de Barranquilla, mientras que los habitantes del municipio de Soledad ya empiezan a registrar la densa nube de humo. Es por eso que las autoridades recomiendan el uso del tapabocas para evitar enfermedades respiratorias. Un nuevo incendio en el Parque Isla Salamanca, en el departamento del Magdalena, está perjudicando a los habitantes de Barranquilla. Mucho humo por aquí y están quemando aquello, no sé, o a veces la gente no llega por el humo, las cosas, y uno trabaja para tener su ahorro, sus gastos. Las autoridades del Magdalena trabajan para poder controlar las llamas. Se hizo el sobrevuelo y se puede determinar que hay varios focos de contaminaciones, de los cuales lo que nos preocupa es que no hay agua cerca. Vamos a pedir a la Fuerza Aérea para que a través de los Bambis se llenen las piscinas y los bomberos puedan instalar las motobombas con el fin de mitigar esta problemática. Mientras que las autoridades en Barranquilla entregaron recomendaciones. Las principales recomendaciones de la Defensa Civil colombiana es el uso del tapabocas, evitar estar en la zona del malecón. Igualmente venimos realizando unos perifoneos en todas las zonas afectadas con nuestras ambulancias. La nube negra se puede ver desde diferentes sectores de la capital del Atlántico, como la zona industrial en la Vía 40, norte, centro y suroccidente de Barranquilla, asimismo desde el municipio de Soledad. Y en otras noticias, también de la ciudad de Barranquilla, las autoridades investigan la muerte de un taxista luego de sufrir un infarto. Esto, al parecer, por la ola de calor que está azotando no solo a Barranquilla, sino también a la región caribe colombiana. Las recomendaciones entregadas por parte de las autoridades es a mantenerse hidratado y evitar los cambios bruscos de temperatura. Esta es toda la información que les tenemos desde la ciudad de Barranquilla, informó Zainia Gámez Serna para RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7 y 2 incendios forestales han atendido en las últimas horas las autoridades de Medellín. Las cifras muestran que este año han atendido 61 en zonas boscosas. Manuel Bastidas, buenas tardes.
Cordial saludo y muy buenas tardes. El primer incendio ocurrió en la Comuna 3, específicamente en el sector de Belencito, donde rápidamente Gestión del Riesgo y también bomberos de Medellín pudieron mitigar las llamas, pero en menos de una hora ocurrió otro incendio, eso en la Comuna 8, en el sector de Golondrinas, en el centro de Medellín. Por suerte no hubo personas lesionadas. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendió 2 incendios forestales, el primero en el sector Belencito, Comuna 13. En menos de una hora también reportaron llamas en el sector Golondrinas, centro de Medellín. Por reportes que tenemos del IDEAM, se tiene proyectado que hasta el mes de enero y febrero del año 2024 se intensifique la ola de calor. Por eso recomendamos que nos protejamos durante esta temporada. En lo corrido del año, Gestión del Riesgo y bomberos de Medellín han atendido 61 incendios de cobertura vegetal. Hacemos algunas recomendaciones a la población en general. La primera es evitar la tala de árboles. Como segunda recomendación está evitar hacer fogatas a cielo abierto, ya que esto puede generar incendios. La tercera recomendación es cuidar nuestras fuentes hídricas y a la población en general protegerse de la radiación solar, como también hidratarnos constantemente. Para esta temporada, las autoridades recomiendan evitar fogatas y no quemar basuras en zona rural o boscosa. Varias zonas del país están afectadas por incendios. Según Gestión del Riesgo, los fuertes calores y la vegetación seca forman un ambiente propicio para las llamas. Por eso hay un llamado a la prevención. Las altas temperaturas estarían encontrando en la vegetación seca un aliado para la cantidad de incendios forestales que han afectado distintas zonas del país. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo advirtió que hay focos en 8 municipios en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Tolima. Tan solo en Yocotó, en el sector de Plan de Vacas, en Valle del Cauca, las llamas afectaron 50 hectáreas de una reserva natural. El cuerpo de bomberos de 4 municipios trabajan para liquidarlo. En conjunto con la Fuerza Aérea, realizaron 8 descargas de agua en el sitio para controlar el incendio. Mientras que en el municipio de Sitio Nuevo, en Isla Salamanca, Magdalena, un fuerte incendio que es atendido por el Cuerpo de Bomberos afecta la calidad del aire en Barranquilla. Las principales recomendaciones de la Defensa Civil colombiana es el uso del tapabocas, evitar estar en la zona del malecón. Igualmente venimos realizando unos perifoneos en todas las zonas afectadas con nuestras ambulancias. En Cundinamarca, autoridades ambientales mantienen el monitoreo del incendio forestal en jurisdicción de Cerro Gordo en Mosquera, que ha afectado 1.052 hectáreas. El Cuerpo de Bomberos reporta que el lugar mantiene un 100% de control y 98% de liquidación del incendio. En la quebrada del Término, vereda Calichal, en Málaga, pusieron en funcionamiento el puente militar que servirá de paso provisional para más de 300.000 personas de Santander, norte de Santander y Boyacá. A principios de abril un derrumbe los dejó incomunicados, esto por las lluvias. Joana Niño, buenas tardes, usted con todos los detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. El puente militar fue entregado por el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y los diferentes alcaldes de la región. Desde hoy queda habilitado este puente militar para las más de 300.000 personas que lo requerían, provenientes de los departamentos de Santander, norte de Santander y Boyacá. Durante 10 días, 26 hombres del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales número 90 montaron el puente militar que servirá de paso vehicular provisional. Estudios para un puente nuevo que permita evitar la tragedia que ocurrió el 11 de abril, que es la avenida torrencial que destruyó la estructura que existía. Esta estructura permite la comunicación entre Boyacá, Santander y norte de Santander, interrumpida desde abril por una avalancha. El recorrido alterno aumentaba 6 horas el viaje por esta vía. Nos afectó mucho porque tuvimos que dar la vuelta por Bucaramanga. Eso tenía más gastos, más tiempo. Este puente militar es tipo Bailey de fabricación americana y puede soportar hasta 52 toneladas. Fueron 2 meses en los que la comunidad le estuvo solicitando al gobierno departamental y a Invías la instalación de este puente militar, pero esperan la construcción del definitivo. Mientras tanto, estaban arriesgando su vida por un paso provisional que ellos habían instalado, pues necesitaban poder transportarse y comunicarse con el interior del departamento. Como si se tratara de una película de terror, así describieron los habitantes de la vereda Calichal los momentos en los que la quebrada creció y arrasó con el puente del Término. Fue algo de terror, porque la quebrada zumbaba
hemos dicho algo de la naturaleza que los habitantes del sector tuvieron que desalojar sus casas. En 50 años que llevan viviendo en este lugar, nunca habían presenciado un fenómeno de la naturaleza de tal magnitud. Bajaba un zumbido muy duro por la quebrada abajo, sí. Y nosotros estábamos mirando cuando el puente se fue, el puente. Las vigas del puente se veían encima del agua así chiquiticas. Aunque ya transcurrieron 2 meses y el paso fue habilitado, lo que no volvió fue la tranquilidad a la comunidad, pues cada vez que llueve y la quebrada se crece, sus hogares se inundan y se revive la angustia. Fueron capturados los presuntos responsables de la quema de maquinaria amarilla en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Daniela Henao, buenas tardes, adelante con la información. Hola Carolina, muy buenas tardes. Pues se trataría de 2 hombres que estarían en las filas de la compañía Libardo García de la segunda marquetaria de las disidencias de las FARC, quienes habrían sido capturados por la Armada Nacional. Recordemos que estos hombres habrían realizado la quema de la maquinaria amarilla para exigirle el pago de extorsiones a los trabajadores que se encontraban realizando los trabajos de reparación de vías allí en zona rural de Buenaventura. Una semana después de las intimidaciones a los trabajadores de una obra vial en el sector de Aguas Claras, zona rural de Buenaventura, las autoridades confirmaron que capturaron 2 presuntos responsables del hecho. En estos momentos, la Armada de Colombia da el parte de la captura de 2 individuos que pertenecían a la segunda marquetaria, la Libardo García, que al parecer tienen que ver con las extorsiones que estaban desarrollando sobre el sector del consorcio que tenía en estos momentos realizando unas obras en el sector de Aguas Claras. Los capturaron en la comuna 12 de Buenaventura y en el operativo incautaron una granada de fragmentación, un revólver y varias municiones. En estos momentos están las personas a buen recaudo. Esas personas cuando se capturaron con un arma corta, con una granada de fragmentación y con mucha prueba, digamos, que nos avala o nos apunta de que estas personas tenían que ver con la extorsión que se está desarrollando en estos momentos. Los capturados habrían intimidado a los trabajadores para que les pagaran una renta. Esta banda delincuencial adelantaban acciones criminales como secuestros, desplazamientos, extorsiones y desapariciones en la zona. Y en otros temas que son noticias, aquí en la capital del Valle del Cauca, 3 personas fueron trasladadas a un centro asistencial por inhalar una sustancia química que al parecer habría sido resultado de la activación de un gas pimienta en el sur de la ciudad. Las autoridades aún están investigando el origen de esta contaminación y además cómo se encuentran las personas que actualmente están en el hospital. Esta es toda la información desde la capital del Valle del Cauca. Daniela Henao, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Daniela, desde el Valle del Cauca. Y es que un reciclador reportó que entre un material que le entregaron para desechar, que estaba envuelto en bolsas, encontró un cadáver. Sucedió en Puente Aranda. Katy Sánchez, ese es el caso número 29 que usted ha reportado este año. Feliz tarde. Feliz tarde, Carlos. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. A esta hora nos encontramos en el barrio La Huaca, ubicado en la localidad Puente Aranda. Quiero que ustedes vean en este momento el lugar exacto donde encontraron el cuerpo de una persona en una carreta. La suerte que corrió el reciclador fue que un hombre lo contacta y le dice que le da un dinero a cambio que deje unos escombros aquí cerca a uno de los canales residuales de este sector. Deja el cuerpo ahí, pero entonces se da cuenta que está muy pesado, se desfonda la bolsa y es cuando se da cuenta que es un cuerpo y llama a las autoridades para que hagan la inspección. Esto ocurrió en las últimas horas, en la madrugada terminó la inspección del cuerpo de esta persona. Según la policía, el conductor de una carreta de reciclaje le contó a las autoridades que un hombre le encargó llevar un paquete extraño que resultó ser un cadáver. Sin embargo, hay unos hechos que nos preocupan bastante, como el caso de anoche de un posible homicidio en la localidad de Kennedy, que fue dejado el cadáver aquí en nuestra localidad de Puente Aranda. Se trata de una carreta de reciclaje en la avenida 1 de Mayo con carrera 39, cerca de un puente peatonal. El cuerpo tenía signos de tortura y heridas con arma de fuego. Es un hecho de ciudad al cual se está generando toda la especialidad de la policía para investigar los hechos. Es un cadáver que se encuentra con señales de tortura y aquí en nuestra localidad. Entonces se está investigando el recorrido de la persona que lo encontró y absolutamente todo para dar con los responsables de este homicidio. Según datos de la Fiscalía General de la Nación y Seccional Bogotá, a la fecha son 29 los cuerpos hallados en bolsas durante el 2023. El año pasado finalizó con 31 casos.
A esta hora el presidente de la República termina de atravesar el Atlántico para llegar a París. John López, ¿qué compromisos tiene previsto el primer mandatario? Hola Carolina, muy buenas tardes. Mire, el motivo de la visita del presidente Gustavo Petro a Francia es participar de la cumbre de París. Allí durante 2 días, más de 100 líderes mundiales estarán sentados en la mesa discutiendo sobre las acciones y afectaciones del cambio climático. El presidente Gustavo Petro llevará a esa cumbre la propuesta del cambio de deuda externa por acciones climáticas, pero no será el único tema que lleve el presidente Gustavo Petro. También se analizará o se discutirá en la mesa por parte de Colombia los mecanismos para la protección de la selva amazónica y el desarrollo de las energías limpias. Esta cumbre fue convocada por el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, y tiene como objetivo el financiamiento de los países más vulnerables frente a las acciones del cambio climático. Allí en la cumbre también estará presente el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Un dato no menor sobre la información con la que iniciamos esta emisión informativa del incendio que provocó la caída de un edificio allí en París. RTVC Noticias pudo confirmar que esta situación no genera ningún tipo de riesgo ni contratiempo a la llegada del presidente Gustavo Petro a esa ciudad, que está programada para las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, 10:30 de la noche, hora de Francia. Esa es toda la información por el momento desde nuestro centro de recepción satelital. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, John. Por otro lado, el gobierno no pudo salvar todas las reformas sociales radicadas durante el primer periodo legislativo. Estas iniciativas no serán discutidas durante las sesiones extras y solo podrán debatirse después del 20 de julio. Reforma laboral. La reforma laboral se hundió, fue archivada debido a que en el primer debate no se alcanzó el quórum. Sin embargo, se podrá presentar el próximo semestre, aunque con modificaciones. Estamos dispuestos a volverla a erradicar porque los trabajadores y trabajadoras de este país lo han dicho 1 y 1000 veces porque votaron para que estas reformas sean posibles. Cannabis de uso adulto. La plenaria del Senado de la República negó en el último debate el proyecto de ley que pretendía regular el cannabis para uso adulto. La votación fue de 47 votos a favor y 43 en contra. Del país que ha visto cómo los dineros de la mafia, que son quienes hoy se lucran en casi 4 billones de pesos, de los dineros ilícitos de la marihuana. Reforma a la salud. La reforma a la salud sigue sin tener los apoyos suficientes y por eso no se ha dado el segundo debate. El proyecto ya logró pasar en la Comisión Séptima de la Cámara luego de una larga medición de fuerzas entre la oposición y el partido de gobierno. Las dos están vivas, la de la salud y la pensional, mejoradas por la Comisión Séptima de Cámara y Comisión Séptima del Senado. Ley de sometimiento y humanización carcelaria. Estas dos últimas iniciativas debían ser tramitadas en las comisiones primeras, pero no fueron agendadas. Ambos proyectos hacían parte de los desarrollos normativos para la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Pero pese a tener ponencias radicadas, no hubo ambiente para discutirlas. Las sesiones extraordinarias ya fueron decretadas por el Gobierno Nacional. La Policía Nacional Peruana detuvo a Betsy Chávez, ex primera ministra del gobierno del depuesto presidente Pedro Castillo, acusada de rebelión y conspiración por el presunto intento del entonces mandatario de disolver el Congreso y dar un paso a un gobierno de excepción. Más noticias del mundo a continuación. Autoridades hondureñas responsabilizaron a pandillas, conocidas como maras, de la muerte de 46 reclusas de un penal ubicado al noreste de Tegucigalpa. Según la presidenta Xiomara Castro, las bandas planificaron un motín y posterior incendio a la vista de agentes de seguridad para cumplir amenazas que las reclusas venían denunciando durante semanas. Muchas murieron quemadas con tiros o apuñaladas. Por el incidente fue destituido y reemplazado el ministro de Seguridad. Equipos canadienses que apoyan el operativo de búsqueda del Titán, sumergible del que se perdió el rastro y que adelantaba un reconocimiento submarino de restos del Titanic, detectaron ruidos bajo el agua. Ocurre cuando estiman que los 5 ocupantes tienen menos de 24 horas de oxígeno y cuando un barco noruego con robots se unió a la exploración. Dirigentes estadounidenses, europeos, británicos y de más de 60 países reunidos en Londres para la segunda conferencia de reconstrucción de Ucrania, que se celebrará durante 2 días, consideran que Rusia es quien debe pagar la recuperación del país invadido. El Banco Mundial calcula en $411.000 millones el proceso pensado a 10 años.
Con la ausencia de varios países, inició en Washington la 53ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para abordar asuntos regionales como la crisis política de Nicaragua, Venezuela y Perú. Y 25 minutos, bienvenidos. Entramos en conteo regresivo para el primer capítulo, señores, de la final de la Liga Colombiana. Nacional Millonarios en el Atanasio Girardot. Gamero cree en el proceso y Autuori en el equilibrio. Falta poco para que la pelota ruede y los verdes creen en una palabra clave. Equilibrio. Hay que ser un equipo equilibrado. Equilibrio hay que tenerlo no solo en el fútbol, sino en la vida. El azul sin palabras, pero con acciones buscan la estrella 16. Ya tenemos 3 años y medio de estar cosechando y de estar en los torneos, peleándolos. Que eso también es algo que a mí me satisface de este Millonario. Que el trabajo no traiciona. Y cuando tú trabajas y construyes, como decía el profe, en algún momento se va a dar. La fiesta está lista, así que no busquen boletas porque no hay. No hay ninguna boleta que sobre, hasta yo estaba buscando boleta para mi mamá, pero no hay. Esta noche y hasta el sábado el pedido de ambas instituciones es unánime. Lo que nosotros queremos es paz. El fútbol puede ser y debe ser una manera de pasar una imagen de paz. Volver a ver estos estadios de 2 colores, todos, allá y acá. Eso principalmente porque eso nos va a servir a todos como sociedad. Más de 900 policías serán los encargados de la seguridad en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot, donde Nacional y Millonarios jugarán el juego de ida de la final del fútbol colombiano. Tendremos 3 anillos de seguridad, por lo que los invitamos a asistir desde temprano y acompañados de su documento de identidad para que no haya dificultades al ingreso del escenario deportivo. Asimismo, en los alrededores del perímetro del estadio tendremos ley seca, por lo que no habrá consumo de licor en este espacio. Sin lugar a dudas, el partido entre Nacional y Millonarios es uno de los 4 grandes clásicos del fútbol colombiano. Azules y verdolagas se han enfrentado 3 veces en finales y el saldo está a favor del equipo antioqueño 2-1. Se volvió un clásico en la década de los 80 en medio de la guerra de carteles del narcotráfico. Cada partido venía cargado de rivalidad deportiva y regionalismo. Pero en la Copa Libertadores del 89 Nacional eliminó al equipo azul y luego se coronó campeón de América. El incómodo recuerdo para Millonarios es por el arbitraje del chileno Hernán Silva, que no sancionó un penal a favor de los embajadores, y luego John Jairo Treyes anotó un gol que clasificó a los verdes. En el 95 Nacional le repitió la dosis a Millonarios en la Libertadores y terminó subcampeón. En el 96 el recordado Lunari tomó revancha y le anotó 2 veces a Nacional en las finales para que Millonarios ganara, aunque no le alcanzó para ser campeón. La primera gran final entre ambos fue la de Copa Merconorte en el año 2000. Nacional venció y ganó el trofeo. Otra final fue la de la Copa Colombia en el 2013. Gol de Juan David Valencia, Nacional se coronó campeón frente al azul. Y la última gran final la jugaron en 2018. Los goles de Roberto Ovelar para ganar en el Atanasio Girardot le dieron a Millonarios el título de supercampeón. Un partido lleno de historia que en finales va 2-1 a favor de los verdes de Antioquia. Por la importancia de este partido, hoy toma más fuerza la frase que los clásicos se ganan más que lo que se juegan. De otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó el pabellón nacional a los deportistas que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en San Salvador desde la jornada de hoy hasta el 8 de julio. El presidente envió un mensaje a los deportistas afirmando que ellos no van solos a las justas, pues, abro comillas, hay un pueblo detrás de ustedes que los aplaudirá y se sentirá orgulloso. Colombia comenzó su participación en la mañana de hoy con triunfo en voleibol de playa por 2-0 ante la dupla de Surinam. Hasta acá la actualidad deportiva. Llegamos a oportunidades, atentos porque el SENA abrió 20.000 vacantes de empleo en todo el país para egresados de la institución. Acá les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades para egresados del SENA, vaya a la página ape.sena.edu.co, donde tendrá que dar clic en Expo Empleo Egresados. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que está abierta en diferentes departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Chocó, Nariño, entre otros.
Atentos, la Feria de Empleo será el próximo 22 de junio, donde tendrán que revisar la sede que más se les acomode. Y mucho ojo, son 300 empresas con empleo en diferentes áreas. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias. Los esperamos en nuestros avances, Carolina y televidentes. Y también en nuestra emisión central a las 7 de la noche. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía.